Un agradecimiento grande a Berenice, a quien tuve el gusto de conocer ya hace unos años atrás y se comprometió desde el vamos para que este libro fuera también una realidad y para poderlo presentar acá en un lugar tan simbólico como es este, y ni hablar de las compañeras que tengo aquí en la mesa, tanto Nora como Susana, exiliadas políticas, pero que lejos de la patria siguieron militando dentro de sus posibilidades para que volviera la democracia a la Argentina. Y otra niña acá, que también me encuentro, que estuvimos juntos y estamos en una comisión de homenaje del Colegio de Salvador, donde recuperamos la historia de 13 compañeros de mi edad secuestrados, desaparecidos o asesinados por la última dictadura militar. Y ahí tuve también el gusto de conocerla y trabajar por el mismo objetivo. Antes de hablar del libro, quiero recordar algo que seguramente a ustedes tampoco les pasó desapercibido. Antes de ayer se cumplieron 60 años de los salvajes bombardeos a Plaza de Mayo, un 16 de junio de 1955. Todos los que estamos aquí reunidos consideramos como cierto y necesario el apotegma que levantan sin desmayo ni interrupciones de ninguna índole nuestros organismos de derechos humanos cuando dicen memoria, verdad y justicia. En este caso concreto que me ocupa, la justicia no va a llegar por una cuestión de tiempo, de finitud, pero sí está en todos nosotros que presentemos la verdad sobre lo sucedido para que la memoria sea eterna. Los agresores a nuestro pueblo y a un gobierno constitucional que había sacado nada menos que el 62% de los votos emitidos en la contienda presidencial fueron 132 aviadores militares y un civil, y usaron 37 máquinas para aquel fin perverso. La cantidad de bombas arrojadas fueron mayor en toneladas, aunque cueste creerlo, que la que los nazis arrojaron sobre Guernica en un episodio de la Guerra Civil Española, con la diferencia fundamental que allí eran alemanes matando vascos y aquí eran argentinos matando connacionales. En aquel nefasto 16 de junio del 55 murieron 350 personas y hubo más de 1.000 heridos, la gran mayoría de gravedad debido a la munición explosiva empleada en la ocasión. Sus piezas artilladas de 20 milímetros podían realizar en conjunto hasta 570 disparos por minuto, y cada una de las municiones que se disparaba al impactar detonaba y hacía estragos con un poder apenas inferior al de una granada de mano chica, es decir, un poder de fuego impresionante. Todos estos aviadores y sus cómplices civiles fueron amnistiados de sus culpas y crímenes por el gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora, que derrocó a Perón 3 meses más tarde, el 16 de septiembre de aquel mismo año. La gran mayoría de estos sujetos hicieron carrera y ocuparon cargos públicos en esferas militares y civiles a lo largo de los años subsiguientes. Digo, me pregunto, ¿qué distinto hubiera sido nuestro futuro como nación si aquellos genocidas se hubieran cumplido con sus penas y hubieran sido apartados para siempre de la cosa pública? Voy a dar algunos nombres y apellidos para privilegiar así la memoria y la verdad. Y también recuerdo que muchos de los que voy a nombrar se educaron o vivieron en este mismo ámbito que era la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada. Entre los que bombardearon Plaza de Mayo, Osvaldo Cacciatore, primer teniente de aeronáutica, intendente de Buenos Aires durante la dictadura de Videla. Carlos Carpintero, teniente de fragata, llegó a vicealmirante de la Fuerza, secretario de Prensa y Difusión en el gobierno de facto del general Videla. Horacio Pedro Estrada, guardia marina, llegó al grado de capitán de fragata, represor en la ESMA a partir de 1976. A posteriori apareció muerto de un disparo en la cabeza durante el gobierno de Menem, implicado en la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Carlos Fraguío, teniente de navío, llegó contraalmirante. En el primer semestre del 76 estuvo al frente de la Dirección General Naval, por lo que tuvo injerencia y decisión sobre un par de centros clandestinos de detención, chupaderos del arma. Eduardo Invierno, teniente de corbeta, más acá en el tiempo, durante la primera parte del proceso militar, surgido en el 76, se desempeñó como jefe del Servicio de Inteligencia Naval. Carlos Macera, teniente de navío,
hermano de Eduardo Emilio Macera, que era secretario del ministro de Marina Aníbal Olivieri en aquel entonces, y mucho más acá en el tiempo, genocida a partir de 1976. Néstor Noriega, capitán de fragata, aviador, jefe de la base aeronaval de Punta Indio. Su avión lanzó la primera bomba sobre Plaza de Mayo. En un reportaje que le hiciera la revista Así, en 1972, reconoció que el fin del bombardeo era matar a Perón y generar el terror en la población. Es decir, que ellos eran los terroristas. A confesión de parte, relevo de pruebas, digo yo. Pero el destino a veces es cruel con estos personajes. Su sobrino, el patito Mario Luis Noriega, fue militante de Juventud Peronista y Montoneros y cayó en combate el 12 de noviembre del 75 frente a una patrulla policial. Máximo Eduardo Rivero Kelly, teniente de corbeta, fue jefe de la aviación naval en la Guerra de Malvinas durante el gobierno de facto de Leopoldo Fortunato Galtieri. Preguntado en un reportaje de la revista Viva del Grupo Clarín el 12 de junio del 2005 sobre lo acontecido aquel 16 de junio del 55, afirmó, y cito tal cual, era un hecho necesario y nunca se arrepintió de haber tomado parte del bombardeo. Luis Suárez, teniente de corbeta, a partir del 76 es integrante de un grupo de tareas de la ESMA. Luego se va a vivir a España y trabaja para una multinacional automotriz de origen norteamericano, la Ford, siendo siempre destinado a lugares de la empresa cerca de fronteras o zonas limítrofes, sospechándose seriamente que se instala en esos lugares porque es nada menos que una agencia del servicio de la CIA, del Servicio de Inteligencia Americano. Y por último, entre los bombardeadores, Jorge Alberto Mona Ruiz, capitán de la Fuerza Aérea, que llegó a Comodoro y fue integrante de la Secretaría de Inteligencia del Estado, CIDE, en La Rioja, entre el 76 y 77, durante la dictadura cívico-militar de Videla. Eso en cuanto a los que arrojaron bombas. Pero hubo otros que no las arrojaron, también marinos, y que los tenemos en nuestra triste memoria. Uno es Francisco Manrique, capitán de fragata, conspirador nato. A su cargo estuvo gran parte del plan del ataque llevado adelante, aquel 16 de junio. Luego jefe de la Casa Militar en la época de Aramburu. Fue el que le aseguró al general Valle en junio del 56 que si se entregaba se le respetaría la vida. Y todos sabemos en qué terminó esa promesa. Ministro de Bienestar Social en el gobierno de facto de la NUCE durante los años 72-73. Fundador del Partido Liberal de Derecha, Alianza Popular Federalista. Paco Manrique, siempre sospechoso de trabajar para una potencia extranjera a través también de la CIA. Estuvo en Miami en 1961 cuando la fracasada invasión a Cuba. En Santo Domingo, al momento de la invasión norteamericana. Y en Checoslovaquia en 1968 cuando ocurre la invasión rusa. Y el otro tipo que quiero hablar, también marino, es Horacio Mayorga, oficial ayudante del ministro de Marina Olivieri en el 55. Llegó a ser contraalmirante del arma naval en los 70, y cuando ocurrió la masacre de Teleu, el 22 de agosto de 1972, era el jefe de la base de Almirante Sar donde ocurrieron los hechos. Fue cuando dijo imperturbable, y cito tal cual: la Armada no asesina, no lo hizo jamás ni lo hará nunca. Se hizo lo que se tenía que hacer. El país está en guerra contra las ideas extremistas que van más allá del juego de un degradado general falto de valor al que parte del pueblo confiere míticas esperanzas, en alusión directa al general Perón. Pero nos quedaríamos en la mitad de nuestro relato y de nuestra denuncia si no hacemos mención al rol cumplido por los comandos civiles antiperonistas en aquellas circunstancias. No por nada se insiste en que las dictaduras en nuestro país siempre fueron cívico-militares. Miguel Ángel Zabal Ortiz conserva el triste privilegio de ser el único civil que bombardeó aquel 16 de junio de 1955. Luego huyó a Montevideo, donde pidió asilo político. Pertenecía a la Unión Cívica Radical. Llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de su signo político, gobierno del doctor Arturo Illia, entre 1963 y 1966. A su cargo estuvo en 1964 en común acuerdo con la Embajada Norteamericana en Buenos Aires y el gobierno militar gorila de Brasil,
de no permitir el regreso de Perón a la Argentina cuando venía como prenda de paz. Detienen su avión en Río de Janeiro y lo devuelven a Madrid. El otro civil, que siempre está un poco escondido, pero que es bueno comentarlo, que fue comando civil, es Guido Di Tella, integrante de la Democracia Cristiana y a nivel universitario de Línea Recta, la organización antiperonista de la Facultad de Ingeniería en 1955. Justificó su accionar en aquel momento aduciendo que el peronismo de entonces era sanguinario y autoritario. Bajo el gobierno de Menem fue embajador argentino en los Estados Unidos y luego ministro de Relaciones Exteriores, donde trató por todos los medios de insertar a la Argentina en el primer mundo, con el resultado catastrófico que todos conocemos. Asimismo, oportunamente, como regalo de Navidad y política de seducción, envió a los Kelpers, habitantes de nuestras Islas Malvinas, unos primorosos ositos Winnie the Pooh que parecen no haber logrado el resultado esperado. Américo Yol, dirigente máximo del Partido Socialista, en caso de haber triunfado la sonada golpista del 16 de junio del 55, hubiera sido parte de un triunvirato ejecutivo. Más tarde fue embajador argentino en Portugal, representando a la dictadura cívico-militar de Videla en 1976. Cosme Becar Varela, Comando Civil, en los años 60 cargo de Tradición, Familia y Propiedad, una organización católica ultramontana y anticomunista ultranza que veía judíos y zurdos por todos lados. Y el otro civil también fue Comando Civil, precisamente Santiago de Estrada, Comando Civil. En el 67 fue nombrado subsecretario de Seguridad Social con Onganía. Ocupó el mismo cargo con Videla primero y con Menem luego. También fue embajador de Alfonsín en el Vaticano y terminó usufructuando una banca en la literatura porteña representando a Mauricio Macri. 2 años antes de los bombardeos a Plaza de Mayo, el 15 de abril del 53, en la misma plaza repleta de gente, en tanto se festejaba un acto partidario peronista en el que hablaba el propio Perón, luego de su regreso triunfal de Chile, estallaron 2 artefactos explosivos que dejaron un saldo de 5 muertos. Las investigaciones posteriores dieron con los autores de ese atentado. Uno de ellos fue Roque Carranza, ingeniero, integrante de la organización masónica GOFA, cuyas siglas significaban Gran Oriente Federal Argentino, y militante radical unionista en la Unión Cívica Radical. Carranza fue ministro de Obras y Servicios Públicos durante el gobierno de Alfonsín entre el 83 y el 85, y ministro de Defensa en el mismo gobierno al fallecer su titular, Raúl Borrás. Hoy en día, insólitamente, el muelle de carga general del puerto de Bahía Blanca, una estación del ferrocarril Mitre, aquí en Capital Federal, y otra estación de la línea D del subte metropolitano llevan su nombre. Originariamente, esta última iba a denominarse con el nombre de General Manuel Sabio, un precursor de la industria nacional. Carranza falleció de un ataque cardíaco en febrero del 86 en una piscina de la repartición militar de Campo de Mayo en circunstancias extrañas, y con esto cierro este paréntesis, pero me parecía importante recordar a toda esta gente que siempre pasa desapercibida y que fueron asesinos de nuestro pueblo. Y la historia, y es la historia obviamente con la que tenemos que lidiar. Entrando en el libro propiamente dicho. Tenemos 185 páginas, 210 fotografías, 88 volantes y folletos y panfletos, y 15 facsimilares de la época. Los capítulos, salvo el último, están separados o titulados por años. El primero va de 1946 a 1955. Las elecciones del 24 de febrero del 46 llevaron a la presidencia de la República, como todos sabemos, a Juan Domingo Perón. El grueso de la población dejó de tener solamente obligaciones para también poseer derechos y hacerlos respetar y cumplir en la práctica cotidiana. La nación argentina comenzó a evidenciar cambios profundos y en muchos casos irreversibles, al influjo de las 3 banderas históricas del peronismo que aquí ya se mencionaron: justicia social, independencia económica y soberanía política. La primera de ellos, la justicia social, alcanzó también a las mujeres de nuestra patria, hasta entonces eternas abonadas a una sumisión silenciosa y postergadas en sus necesidades
más elementales. Previamente, esa misma mujer se lanzó a la calle dejando la fábrica, el taller y la oficina para sumarse al grito estentorio de un pueblo enérgico y decidido que un 17 de octubre del 45 copó el centro de Buenos Aires al grito de «Queremos a Perón», y que en esa histórica jornada no se retiró de la escena política de la Plaza de Mayo hasta que logró su objetivo. Y ya en pleno gobierno peronista potenció toda su actividad partidaria, organizándose como rama femenina dentro del peronismo, y con Evita a la cabeza logró votar por primera vez en Argentina en las elecciones de 1951. Su extraordinario aporte cuantitativo en caudal de votos le permitió al general Perón ser reelecto en la primera magistratura, quien reconoció el hecho inmortalizando aquella frase que expresó para la coyuntura electoral. La primera elección la gané con los hombres, 1946, la segunda la gano con las mujeres, 1951, y la tercera la ganaré con los niños, 1973, premonición que resultó fabulosamente cierta. Aquí en este primer capítulo del libro, que se ocupa de los dos primeros gobiernos peronistas, que como dije van del 46 al 55, podrá el lector acceder a un sinnúmero de fotografías de la época, en su gran mayoría inéditas, que ya fueron parte de colecciones privadas de mujeres peronistas censistas, como Ana Carmen Macri e Hilda Nélida Castañeira, que bajo la estrategia y la dirección de Eva Perón se instalaron en las provincias para organizar a sus compañeras de género en pos de hacer valer sus derechos. Asimismo se encontrarán con otros valiosos registros fotográficos que tienen como eje la figura de Evita en su labor solidaria con los sectores más vulnerables de la sociedad, sus queridos grasistas. Material puesto a disposición del público en nuestra prestigiosa Biblioteca Nacional a partir del 2014, luego de una compra efectuada a un particular. Y por último, en este capítulo cabe destacar que también se exponen de este sustancial periodo histórico de casi una década, publicaciones periódicas de la hemeroteca particular, como se dijo, de Facundo Karman, y material de mi archivo personal. El segundo capítulo va del 55 al 73, es decir, los años de la resistencia peronista. 18 años largos de lucha que debieron pasar con su alta cuota de perseguidos, encarcelados, proscriptos, apaleados, gaseados, picañados, fusilados y asesinados en las filas del pueblo para que el peronismo fuera nuevamente gobierno en Argentina. Además, Perón debió exiliarse por diversos países para salvar su vida. La mujer peronista tuvo un papel preponderante que fue de menor a mayor en esa disputa por el poder político. De mera acompañante como persona solidaria con las luchas que sus maridos, hijos o hermanos llevaban adelante contra el opresor de turno, pasó a ser parte activa, sujeto, actor preponderante del enfrentamiento con las dictaduras y los gobiernos civiles que proscribían al peronismo de la escena nacional. Muchas de ellas fueron directoras de míticos diarios de la resistencia peronista, que nosotros recuperamos las portadas de esos diarios. Otras salieron a la calle a pelear por los derechos de su pueblo. Algunas más adelante se sumaron a las organizaciones armadas peronistas que conjuntamente con la clase obrera y la juventud partidaria estamparon en todas las paredes de la patria, con tiza, con brea, con carbonilla o con aerosol, de acuerdo a los tiempos, aquel famoso Perón vuelve, que a través de aquellos años y a la luz de las sazonadas populares que ganaron la Argentina, se convirtió en otro certero pronóstico a futuro inmediato cuando dijeron luche y vuelve. Fundamentalmente en este capítulo, y donde se van desarrollando las diversas instancias participativas que recién mencionamos, también el material puesto a disposición es de Facundo Karman en la parte periódico y mío en la parte de archivo. Después viene el periodo, acá dividimos, porque generalmente todos los historiadores hacen la fase y le ponen gobierno peronista 1973-1976. Y yo creo que lo que tuvo de peronismo ese tercer gobierno fue entre 1973 y 1974, porque una vez muerto Perón, ya ese tercer gobierno no fue peronista ni mucho menos. El triunfo electoral del 11 de marzo del 73 llevó a un presidente peronista a la primera magistratura luego
de 18 años de resistencia. Daba la sensación de que si bien la lucha iba a seguir siendo ardua por los escollos a superar y los intereses antinacionales a vencer, todo iba a ser más fácil desde el gobierno y desde el poder. Lamentablemente no fue así. 3 presidentes, Cámpora, Lastiri y Perón, se sucedieron en poco más de un año y medio. La lucha interna dentro del propio peronismo fue increyendo hasta volverse el eje de la agenda nacional. Una anquilosada clase política dentro del Partido Justicialista demostró no estar a la altura de las circunstancias. Una burocracia sindical atornillada y soldada a sus cargos y en connivencia con la patronal traicionó todas las legítimas demandas de sus representados y boicoteó, hasta con asesinatos, cualquier intento de cambiar el status quo gremial. Industriales que se amparaban y se justificaban con un pacto social que desembocó en el Rodigazo un par de años después, negaron no solo salarios acordes al trabajo a realizar, sino condiciones dignas de trabajo para sus asalariados. El país era una bomba de tiempo. Un Perón ya anciano y rodeado de lo peor de sus colaboradores enfrentó una juventud que había dado hasta la propia vida por su retorno a la patria. Una situación triste e impensada, dolorosa por donde se la mire, dividió aguas y apresuró el certificado de defunción de esta etapa. Fue el 1 de mayo de 1974 cuando por primera y única vez en el peronismo, al menos media plaza, se retiró de la misma en desacuerdo con lo que decía un Perón exaltado desde el micrófono, con López Rega al lado, murmurando, como se puede ver en los documentales fílmicos de la época. Acerrán es el pueblo que se va, fue un grito estentorio que se reprodujo en miles de gargantas que se iban desconsoladas del lugar, gambeteando cadenazos y palos de la derecha partidaria, envalentonada por lo que se escuchaba desde los altoparlantes. El deceso de Perón poco tiempo después no permitió recomponer la situación que dicen era la intención del líder. Podrá apreciarse en este capítulo las luchas sindicales llevadas adelante por obreras peronistas en defensa de sus condiciones de trabajo. También la labor política y social a cargo de la agrupación Evita, rama femenina de Montoneros, que a su vez se organizará para exigir la devolución de los restos de Eva Perón que yacen en Europa. Asimismo se reflejan las tareas solidarias que tienen por mentor a la juventud peronista a nivel barrial y donde la mujer trabaja a la par que el hombre. Todo el material fotográfico inédito que ahora se revela, y esto es importante, fue preservado a riesgo de su propia vida por un militante peronista, Héctor Pucci Vázquez, que trabajó en el Descamisado, Noticias e Información. Abortada esta última revista por el golpe cívico-militar del 76, el compañero tomó la decisión de juntar una serie de cosas tangibles e inherentes a su profesión, revistas, volantes, documentos, negativos de fotos, etc., meter todo en un gran bolso Adidas y recurrir a unos compañeros ferroviarios a los que les dijo: aquí adentro hay cosas de Montoneros, hay que esconderlo. Estos trabajadores del riel a quien recurrió, solidarios y valientes también ellos, sin lugar a dudas, hicieron un embuste y lo metieron dentro de un vagón postal, parte de un tren que iba y venía nada menos que de Buenos Aires a Tucumán 2 veces por semana y que nunca fue detectado por la fuerza represiva. Allí estuvo todo este cargamento clandestino de negativos y volantes hasta fines del 79, principios de los 80, cuando de vuelta en manos de Pucci Vázquez pasó a otro refugio. Luego quedó en custodia del fotógrafo y militante peronista Osvaldo Jaureche, también ex reportero gráfico de la revista de la Juventud Peronista El Descamisado, que en un gesto que lo honra, en diciembre de 2013, Jaureche donó los negativos fotográficos a la Biblioteca Nacional con el fin de que sean patrimonio de todo el pueblo argentino. Después viene el periodo o los años de las sombras, del 75 al 83. La oligarquía vernácula, las empresas concentradas y monopólicas de capital extranjero, la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y el Fondo Monetario Internacional, entre otros, no estaban dispuestos a que el peronismo auténtico, organizado, pudiera sentar las bases definitivas de una patria justa, libre y soberana. Boicotearon el gobierno desde adentro y desde afuera de todas las maneras imaginables.
y luego del deceso de Perón, un 1 de julio del 74, comenzó la pendiente, el declive, un plano inclinado, sin freno posible, que desembocó en el último golpe cívico-militar que padecimos los argentinos. El pueblo peronista, desgraciadamente, como en 1955, se enteró una vez más por radio y televisión que el desgobierno de Isabel Martínez caía con mucha pena y sin una pizca de gloria. Fue el 24 de marzo del 76, pero el fin estaba decretado desde tiempo atrás y solamente faltaba saber la fecha exacta. El último capítulo es el único que no tiene años cronológicos, sino que se llama No me olvides. No me olvides porque era la flor de la resistencia peronista, por un poema que había hecho Arturo Jaureche en la resistencia peronista, que decía: no me olvides, es la flor del que se fue, no me olvides, volveremos otra vez. Y la gente dentro de la clandestinidad y dentro del decreto ley 4161 que prohibía nombrar a Perón, al peronismo y demás, usaba esa florcita en el ojal, que también se usaba para homenajear a la madre, en el Día de la Madre, como una especie de decir que seguían siendo peronistas pese a la prohibición de entonces. Yo siempre digo que acá hicimos un prólogo especial para un capítulo especial y tratamos en el mismo de recuperar el olvido y dispersión y de dar a conocer todo un conjunto de materiales diversos que conforman un testimonio único. Y fundamentalmente, como también se dijo, un listado de compañeras asesinadas por la represión que son parte del mismo. Y así recuperamos más de 1.200 compañeras con apellido, nombre, edad y organización a la que pertenecían y que, como por supuesto le pusimos listado necesariamente incompleto porque sabíamos que rápidamente iba a quedar desactualizado por otras compañeras que íbamos a seguir sumando al mismo. Hablábamos de 1.200 compañeras secuestradas, desaparecidas. Hay gestos de valor impresionantes en esas compañeras que en ese momento crucial donde pueden perder la vida como la perdieron, se manifiestan de una manera envidiable ante la muerte y ante los represores. Yo voy a nombrar dos casos solamente, de una compañera que no tenía un cargo importante en la organización, era más bien una compañera de base, y otra compañera que sí tenía un lugar importante en la organización, y ambas enfrentaron con entereza la muerte. Esto que voy a escribir ahora, o que voy a leer ahora, mejor dicho, lo escribió un querido compañero llamado Jorge Pastora Suárez, autor de un libro y un documental sobre el 17 de octubre del 45, y él dice: María Rosa Núñez, militante de Juventud Peronista y Montoneros, cayó combatiendo en la zona del barrio Aeropuerto, en La Plata, a principios del 77. María Rosa Núñez cayó combatiendo sin haber disparado nunca antes un arma, seguramente sin haber hecho siquiera una práctica de tiro y muy posiblemente sin haber tenido quizás antes un arma en sus manos. María Rosa Núñez no era un cuadro de conducción ni una intelectual, era una piba de barrio, común y corriente, que estaba en uno de los escalones organizativos más bajos de la organización. Una piba de barrio que, como tantos otros y tantas otras pibas de barrio, se había sumado a la lucha por un proyecto desde la unidad básica, como otros lo hicieron desde otros lugares en otras organizaciones. Pero estaba absolutamente convencida de la justicia y de la necesidad de su lucha y de que había que cumplir la consigna impuesta por la organización de no entregarse vivo, porque sabía que esa consigna no era un capricho. En ese momento, sabiendo que caer en manos del enemigo equivalía a una muerte segura, luego de las más horrorosas torturas, la muerte en combate no solo les ahorraba al militante ese suplicio, sino que protegía la vida de los demás al garantizar que no habría ninguna posibilidad de delación. Pero más aún, combatir hasta la muerte era la forma de demostrar la voluntad de resistencia de una organización y de un pueblo, la forma de demostrar que la cosa iba en serio y que si habíamos dicho que estábamos dispuestos a dar la vida, dice Jorge Pastora Suárez, también éramos capaces de darla de verdad porque creíamos que nuestro pueblo merecía ese sacrificio. Esa madrugada había dos familias y algún otro compañero
refugiados en una casita que se suponía segura cuando los rodearon. Alcanzaron a darse cuenta y a prepararse para escapar, pero uno de los chicos prendió la luz y eso alertó a los militares, que los iluminaron con reflectores cuando estaban por salir. Entonces fue cuando María Rosa tomó la voz de mando y dijo: vamos a combatir. Entró de nuevo a la casa, escondió a su hijo de 2 meses en una heladera en desuso, sacó una 32 y murió combatiendo contra las ametralladoras y los fusiles de la dictadura. El otro ejemplo que quiero contar es una compañera que sí tenía más responsabilidad. Graciela María de los Milagros Doldán, santafesina, nacida en esa ciudad capital de provincia el 19 de agosto de 1941. Estudió el secundario en el colegio Nuestra Señora del Calvario. De jovencita, en la Universidad de Santa Fe, fue una de los líderes del movimiento de estudiantes de la Universidad Católica, organizando su centro de estudiantes. Y también fue presidenta de la Juventud Universitaria Católica en Santa Fe. Doctora en leyes, se recibió en el 65. Pensaba que su profesión era un vehículo apto para instaurar más justicia y garantizar la defensa de los más desposeídos de la sociedad. De allí su inclinación por el derecho laboral. Un viaje a la Cuña Boscosa, donde trabajó un mes junto a la congregación religiosa de los hermanos de Foucault, fue decisivo en su opción. Mi vida va a cambiar. No soporto más las injusticias, dijo. Con lo reivindicativo solo ya no me alcanza. Militante del peronismo montonero, fue una de las que lo fundó en su provincia natal. Doldán era la viuda de un histórico de la organización, el negro José Sabino Navarro. Al momento de su secuestro, el 25 de abril de 1976, contaba con 34 años de edad. La recluyen en Córdoba, en el campo de concentración La Perla, el tétrico campo de concentración. Es ferozmente torturada. Mantiene su fe y decisión intacta. No la pueden quebrar. Sabe que ese lugar es un frente más de lucha, aunque sea el último antes de la muerte. Pero nunca deja de ser un frente de lucha, y esa lucha hay que darla. Viviendo en cautiverio, sin ninguna esperanza futura, sin ningún tipo de contacto con su familia, en medio de la locura y la barbarie, intentó formar un grupo de compañeros con el único fin de resistir la derrota, poner freno al embate de un enemigo poderoso que tenía toda la de ganar. Ese grupo fue detectado y la mayoría de sus miembros trasladados, le hace asesinados. Ella también. Una sobreviviente, Graciela Geuna, compañera de martirio, relató en 1985 ante el juez León Arlañán que Graciela María de los Milagros Doldán, también conocida como la Gringa o Teresa, era su nombre de guerra, cuando fueron a buscarla para matarla, se fue tranquila, la cabeza erguida, haciendo la vez de la victoria a sus compañeros de infortunio que dejaba atrás. Pidió que la fusilen sin venta, sin mordaza, sin maniatar, que ella no iba a correr porque quería morir viendo el sol y el cielo. También pidió el último cigarrillo. Al mayor del ejército que dirigía el fusilamiento le despidió, le dio la mano, hasta un abrazo, y le dijo: sos el último ser humano que voy a ver antes de morir, y aunque vos no lo sepas, también sos un ser humano, y para mí es importante, porque en vos me estoy despidiendo de la humanidad. El mayor del ejército volvió al destacamento 141 llorando y no quiso participar nunca más de un fusilamiento clandestino. La compañera Doldán le había ganado la última batalla solamente apelando a su grandeza. Para cerrar, te voy a leer parte de un poema que es muy largo, por supuesto yo lo resumí, que es de un chileno, Luis Sepúlveda, y que lo escribió en 1999, pero que realmente es un homenaje a todas las compañeras, no solo argentinas, sino de América, secuestradas, desaparecidas y asesinadas por las diferentes dictaduras que asolaron nuestro continente. Y dice así: las mujeres de mi generación abrieron sus pétalos rebeldes de rosas, camelias, orquídeas u otras hierbas, de saloncitos tristes, de casitas burguesas, de costumbres añejas, sino de yuyos peregrinos entre vientos. Porque las mujeres de mi generación florecieron en las calles, en las fábricas se hicieron hilanderas de sueños, en el sindicato organizaron el amor según sus sabios criterios.
Minifalderas en flor de los 70, las mujeres de mi generación no ocultaron ni la sombra de sus mulos, que fueron los de Tania, la compañera del Che, erotizando con el mayor de los calibres los caminos duros de la cita con la muerte. Porque las mujeres de mi generación bebieron con ganas del vino de los vivos, acudieron a todas las llamadas y fueron dignidad en la derrota. En los cuarteles las llamaron putas y no las ofendieron, porque venían de un bosque de sinónimos alegres: minas, grelas, percantas, cabritas, minones, gurisas, garotas, jevas, cipotas, viejas, chavalas, señoritas. Hasta que ellas mismas escribieron la palabra compañera en todas sus espaldas y en los muros de todos los hoteles. Porque las mujeres de mi generación nos marcaron con el fuego indeleble de sus uñas la verdad universal de sus derechos. Conocieron la cárcel y los golpes, habitaron en 1000 patrias y en ninguna, lloraron a sus muertos y a los míos como suyos. Porque las mujeres de mi generación nos enseñaron que la vida no se ofrece a sorbos, compañeros, sino de golpe y hasta el fondo de las consecuencias. Fueron estudiantes, mineras, sindicalistas, obreras, artesanas, actrices, guerrilleras y hasta madres y parejas en los ratos libres de la resistencia. Ellas dicen pan, trabajo, justicia y libertad, y la prudencia se transforma en vergüenza. Las mujeres de mi generación son como las barricadas, protegen y animan, dan confianza y suavizan el filo de la ira. Las mujeres de mi generación son como un puño cerrado que resguarda con violencia la ternura del mundo. Las mujeres de mi generación no gritan porque ellas derrotaron al silencio. Muchísimas gracias.